damos la palabra, empezamos a grabar. Hola, buenas tardes a todos. El Comité de Arte y Cultura de la Comunidad Monte Sinai, así como en nombre de nuestras presidentas Vicky Michan y Dina Saga, les damos las gracias por acompañarnos en este foro esta tarde. Mi nombre es Aurora Salame y tengo el honor de presentar y agradecer al maestro Reuben Zaghi su colaboración con nosotros para compartir sus conocimientos sobre un tema de actualidad mundial, el mundo desde el punto de vista de China, que será dividido en 2 sesiones, el día de hoy y el próximo lunes 17 de agosto a las 17 horas. El profesor Reuben quiere que el público participe y hará algunas preguntas. Les pido por favor que el que quiera contestar, si tienen una computadora, aprieten el espacio, pueden hacer la pregunta para que se escuche su pregunta y la suelten. O si no, abren el micrófono, preguntan y por favor silencienlo de inmediato. El profesor Reuben Zaghi fue oficial de las Fuerzas Armadas Israelíes, IDF, de 1961 a 1963. Cursó la licenciatura en Economía y Ciencias Políticas, así como la maestría en Administración de Empresas, con especialidad en Finanzas y Marketing en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Domina 7 idiomas: inglés, alemán, español, portugués, hebreo, yiddish y árabe. En el ámbito laboral, de 1968 a 1977, trabajó como consultor en Tahal Consulting Engineers, empresa de consultoría internacional en materia de desarrollo de recursos hidráulicos, agrícola e industrial, de países de desarrollo en Sudamérica, América Central y el Lejano Oriente, asignado en los siguientes países: Brasil, Argentina, Uruguay, Nicaragua, San Salvador, Guatemala, Colombia, Corea del Sur y Ecuador. De 1977 a 1983, fue director regional para Sudamérica de la compañía United Development y Atasco, Aircraft Trading and Services, compañía con sedes en Londres, Nueva York y Tel Aviv, y sucursales en diversos países de Europa, Lejano Oriente y América Latina. En Ecuador, en los años 1983 a 1987, fue presidente, director ejecutivo y fundador de Inducencia, empresa involucrada en el diseño, fabricación, instalación y exportación de sistemas de calefacción solar y equipos de tratamiento de agua. Gerente general, director y socio fundador de Inmobiliaria Horizonte, empresa dedicada a bienes raíces y desarrollo en los sectores residenciales y comerciales. Director ejecutivo y fundador de GAPI, compañía dedicada a la extracción y exportación de aceite crudo de aguacate, materia prima de las industrias cosméticas. En España, de 1988 a 1993, fue gerente general, director y fundador de Inmobiliaria SRN, empresa inmobiliaria constructora de viviendas en los suburbios de Madrid. En México, de 1994 a 2020, gerente general, director y fundador de Acarana, compañía de comercio internacional, exportando productos mexicanos a diferentes países del mundo. Presidente y fundador de RAS International Tours, agencia de viajes de turismo receptivo y emisor. Presidente del Club Rotario Vallejo, Rotary International. De 2017 a 2020 es presidente de SCAL International, organización internacional para el fomento del turismo mundial. Reuben, una gran trayectoria sin duda. De verdad es un lujo y un honor tenerte con nosotros. El micrófono es todo tuyo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a la comunidad de Monte Sinaí. Gracias a todos los invitados y todos que están presentes. Hoy en día vamos a hablar de un tema muy popular, muy importante, que es China. Pero no vamos a analizar lo que normalmente la gente hace, analiza a China desde el punto de vista del occidente, desde el punto de vista de nosotros. Voy a tratar de analizar a China desde el punto de vista de ellos, cómo ven ellos el mundo, y creo que así vamos a entender un poco mejor la reacción y todo lo que hacen los chinos últimamente, su política geográfica, social, económica, etc. Entonces vamos a empezar, tenemos poco tiempo. Va a ser 2 partes. Esta parte vamos a ver lo que el occidente ha hecho a los chinos y cómo lo ven ellos. Y la segunda parte vamos a ver la reacción de los chinos.
cómo actúan ellos para mitigar todo lo que le hace el Occidente. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que puedan ver. Bueno, que no nos conocemos a China, quiero hacer una pequeña introducción y muy rápida. China es un país gigante, un país muy, muy grande. El cuarto país después de Canadá, Rusia y Estados Unidos. Es el país que más habitantes tiene, 1.450 millones de personas viven en China. Imagínense, en México vivimos menos del 10% de lo que viven en China, apenas 120 millones. Para que tengan una idea de la magnitud de este país. Es un país que colinda con 14 países. Fíjense, México colinda con Guatemala y con Estados Unidos y tenemos muchos problemas. Imagínense, China tienen 14 países colindantes. ¿Cuántos problemas tendrán allá y potencialmente? Ellos colindan con Afganistán, Bután, Birmania, India, Kazajstán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Tajistán y Vietnam. Imagínense nada más. Aquí podemos ver otro mapa de China. Lo voy a hacer no, sí. Y podemos ver que China tiene también conflictos y problemas con India. Por ejemplo, esta zona que vemos acá es una zona que India reclama a China. Y aquí vemos otras zonas que China reclama a India. Aquí vemos un problema de Taiwán, un problema con Japón. En fin, es un país muy complejo. No vamos a entrar en detalles, pero quiero que tengan la impresión nada más que es un país complejo, muy complejo en todos los puntos de vista. Este país tiene 53, por ejemplo, aquí tenemos dos provincias que son Hong Kong y Macao. Hablamos dos palabras de estos. Hong Kong, ustedes saben que era una colonia de Estados Unidos, perdón, de Inglaterra. Y la gente, aquí vemos algunas fotos de Hong Kong. Entonces, las personas que viven en Hong Kong son personas que tienen otra educación, tienen otras ideas políticos, ya están acostumbrados a algo de más libertad que China da a sus habitantes normales. Y por eso hemos visto últimamente tantos problemas que tiene China en Hong Kong. Si alguien va a Hong Kong un día, tiene que ir al mercado de pájaros, que es muy, muy interesante. Ustedes saben que la mascota número 1 de una persona china, ¿cuál es? El pájaro. Entonces, en todas las ciudades chinas, pequeñas, grandes, medianas, ustedes pueden ver el mercado de pájaros donde compren sus mascotas. Hablamos de Macao. Macao es una provincia o una parte de China que era portuguesa. Era una colonia de Portugal. Es el único lugar del mundo donde uno puede ver una iglesia, como ustedes ven ahora en la foto. En otra parte de China no hay iglesias, porque la religión está prohibida. Esas son otras imágenes de Macao, que es como una ciudad europea tradicional, muy bonita, a propósito. Bueno, todo es de Macao, con fortalezas y todo. Hay en China 56 diferentes etnias. Quiere decir, etnias que tienen su idioma, que tienen su cultura, que tienen su música diferente, que están interesados en cosas diferentes. Aquí vemos algunas etnias, su vestimenta diferente, etc. Quiere decir, no es un país homogéneo, es un país bastante heterogéneo, donde tiene diferentes etnias, diferentes grupos que tienen costumbres muy diferentes.
una de la otra. Aquí podemos ver algunas vestimentas fabulosas de algunas de estas etnias. Esa es otra etnia que se llama Miao. En fin. Este país, sorprendentemente, está manejado por 7 personas. Este país gigante y complejo se está manejando como una empresa privada. Está el presidente Xi Jinping, está el primer ministro, y con estas 2 personas, con 5 más ministros, manejan este país. Pero tal vez por eso el país es tan eficiente, porque ahí tienen unos programas económicos quinquenales de 10 años, de 20 años, y el país va adelante para cumplir la meta preestablecida. No es como países democráticos que conocemos, donde hay cada 4 o 6 años elecciones, y el país va un paso adelante y 2 atrás. ¿Por qué? Porque viene un nuevo gobierno que piensa que hay otras prioridades, otras cosas que hay que hacer. Entonces, el país es muy eficiente y hemos visto que creció en una forma increíble durante los últimos 40 años como ningún otro país del mundo. Yo creo que hasta aquí vamos con la introducción. No hay mucho tiempo para más. Hoy día vamos a hablar de cómo ve China el mundo. Y para eso empezamos con unos antecedentes. China era un imperio muy fuerte y muy grande ya hace miles de años. Mucho, mucho antes que conocemos Europa o digamos América ni hablar. Tenía una tecnología muy avanzada, pero no la utilizaron para fines bélicos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Saben ustedes quién inventó la pólvora? ¿O dónde se inventó la pólvora? Pues la pólvora se inventó en China hace 2000 años. Pero los chinos utilizaron la pólvora no para hacer cañones y rifles y munición, sino la usaron para fines ceremoniales. Nada más. Los chinos tenían barcos muy grandes que navegaban en el océano mucho antes que los europeos descubrieron América. Pero ellos usaron estos barcos otra vez para fines de visita a India, a África, visitaron estos continentes como forma ceremonial para intercambiar regalos, pero nada para fines bélicos. Y ya vamos a ver por qué. La brújula, por ejemplo, no sé si alguien sabe dónde se inventó la brújula y cuándo. Pues les cuento. En el siglo XI ya tenían los chinos la brújula, porque las inventaron ellos. En fin, vimos que era un imperio de una tecnología muy avanzada y que no tenía mucho contacto con el mundo occidental. Se puede decir que después del siglo XIII, cuando los mongolos conquistaron a China y pusieron una dinastía en la misma China, los Mings, China después del siglo XIII no tenía ningún enemigo. Estaba viviendo en una forma introvertida, fabricaba todo lo que necesitaba, producía todo lo que se necesitaba, no estaba interesado en el comercio con el mundo. Había la ruta de seda, que ya hablamos de eso en otra conferencia, pero eso era muy limitado. En general, los chinos no tenían ningún interés en abrir el comercio y las relaciones con el mundo que está afuera. Ellos tenían algunas reglas de comercio bastante rígidas. Por ejemplo, todo el comercio internacional se manejaba a través de compañías del emperador. El emperador tenía sus compañías y solo ellas
podían exportar o importar desde China. Entonces era un monopolio absoluto del emperador. Y no importa, habían diferentes emperadores de diferentes dinastías. Entonces, ningún comerciante podría anclar en un puerto chino y hacer negocio, comprar y vender con los comerciantes chinos. Los barcos de los extranjeros tenían que anclar mar adentro y solamente barcos chinos de esas compañías del emperador llevaron la mercancía hacia los barcos europeos o lo que sea. Ahí intercambiaron la mercancía, el dinero y todo lo demás. Pero no podían anclar y no podían acercarse a China. También había impuestos sobre la exportación, importaciones, etcétera, etcétera. Les menciono eso para que entendamos un poco mejor el capítulo de las guerras del opio. Entonces, con esos antecedentes empezamos con las guerras de opio. A partir del siglo XV, los europeos empezaron a tener la tecnología para navegar en los océanos. Sabemos el descubrimiento de América por Colombo y todo lo demás. No lo podían hacer antes porque no tenían la tecnología, lo que los chinos tenían mucho antes. Pero a partir del siglo XVI se empezó a desarrollarse una demanda muy fuerte a productos chinos, productos que solo China tenía. Y en Europa fue muy cotizada. ¿Cuáles son esos productos? ¿Alguien me puede ayudar? Té. Exactamente. Uno era el té. El mundo en Europa no conocían el té. Solamente China tenía té. Ni India tenía té en esta época, porque el té fue mucho después llevado a la India. Entonces China era el único país del mundo que tenía el té. Y era muy cotizado, sobre todo en las casas realezas de Inglaterra y otros países. Otro producto, la porcelana, ¿verdad? Los europeos conocían la cerámica, la tosca cerámica, pero la porcelana fina no la conocían. Aquí podemos ver en la foto una tienda de una porcelana fina. Aquí podemos ver otro producto de porcelana, y esto era muy cotizado en la realeza europea y toda la Europa. Mira qué belleza de todos nos conocemos hoy día, pero en esta época era una novedad en Europa. Otro producto importante, aquí lo Dicen vemos. en el chat la seda. Exactamente, la seda. Aquí vemos la seda. Era un monopolio exclusivo de China. Europa no sabía lo que es la seda. Se vestían de algodón o de lana, unas vestimentas toscas, sin color, muy gris, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver un ejemplo que está un vestido de seda de alguna realeza francesa, está hoy día en el Louvre, en el Museo del Louvre de París. Pero miren qué precioso es este vestido hecho de seda. Entonces, claro que se despertó una demanda tremenda para todos esos productos que tenía China y no tenía ningún país del mundo. Bueno, punto aparte. Estoy corriendo, pero perdónenme. Durante este maratón para tener colonias, para aumentar y tener relaciones económicas con países que no conocían en Europa, entonces era prácticamente una carrera. Empezaron los holandeses y los portugueses.
Después vinieron los españoles y los ingleses. Pero los ingleses ganaron esta carrera prácticamente, porque ellos eran los únicos que se organizaron mucho mejor que los demás, y los portugueses, holandeses, hasta los españoles, se quedaron atrás. Inglaterra organizó el comercio internacional a través de una compañía que se llamaba la Compañía Británica de las Islas Orientales. Era la compañía más grande en esta época del mundo. Como hoy día tenemos Apple y Amazon y otros, era la compañía esta. Era una compañía que tenía un ejército particular y tenía contacto con 20% de la población mundial. Era un gigante. Bueno, esta compañía estableció puestos de comercio, primero en la India y después en otros lugares de Asia, para traer mercancía como especies de India, seda de la China, etcétera, etcétera, a Europa y tratar de exportar algo a China. ¿Cuál era el problema? Que el comercio con China era insostenible económicamente. ¿Por qué? Porque querían comprarle a China mucho, todo, pero no tenían nada que vender a China. Entonces el balance de pagos era negativo y era insostenible. Entonces llegaron a una situación insostenible y pensaban los ingleses, ¿qué hacemos para seguir el comercio tan lucrativo con China? Porque trajeron el té, la porcelana, la seda y todo lo que hablamos anteriormente. Y la verdad que no tenían nada que venderles. Entonces, ellos ingeniaron algún producto que creció en la India. Y dijeron, ese es un producto que no tiene China, y la verdad que no lo tenía, y eso podemos venderle a China. ¿Alguien quiere adivinar cuál era? Bueno, voy a adivinar yo. El producto era el algodón. El algodón era un producto nativo de la India y de Afganistán, de toda esta parte, y durante algunos años, los ingleses, esta compañía de las Islas Orientales, vendió a los chinos algodón y compró los demás productos. Esta situación no duró mucho tiempo. Los chinos, como hoy en día, copiadores como ellos mismos, ¿qué hicieron? Inmediatamente utilizaron las semillas de algodón, hicieron cultivos de algodón y durante una época muy corta, durante pocos años, tenía sus cultivos de algodón y llegó la situación insostenible otra vez, donde los ingleses no tenían nada que venderle a la China, porque ya tenía su algodón. Bueno, los ingleses astutos no se quedaron sentados e inventaron otro producto que ese sí pegaba para tener el comercio con la China. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál era? Un producto que hizo mucho daño en China. Bueno, ustedes ven eso. ¿Opio? Exactamente. Entonces, estos astutos ingleses tenían opio que también estaba de la parte de Afganistán y la India también. Y dijeron, si algodón no funciona, el opio sí va a funcionar. Y la verdad es que el opio funcionó. Ellos se contrabandeaban el opio hacia China porque el emperador chino no permitió la importación de opio, todo era contrabando. No entramos en detalles cómo lo hicieron, pero bueno, lo pudieron hacer. Eso ha hecho un tremendo daño a la población china. Era una epidemia. Aquí vemos una foto al final del siglo XIX de una casa de opio.
Había tantas casas de opio y los chinos estaban drogados durante todo el día. El emperador tomó drásticas medidas para contradecir esta epidemia. Primero, construyó centros de rehabilitación. Aquí vemos dos chinos están llevando a un drogadito en una jaula de madera a uno de estos centros. Y en esos centros de rehabilitación pensaban que pueden curar estos drogaditos. Lamentablemente no funcionó. Y dicen que había 12 millones de drogaditos en China cuando la población total era de unos 40 o 60 millones. Quiere decir, era realmente una epidemia. El emperador, fíjense a qué extremo llegó. Él decretó una ley que todos los ciudadanos chinos que viven a lo largo de la costa, una costa enorme que tiene la China de 15.000 kilómetros, y todos los habitantes de las islas en el mar de China deberían abandonar sus lugares, sus pueblos, sus casas, todo lo que tienen, y inmigrar tierra adentro. Porque no quería que ningún chino tendrá contacto con estos corruptos ingleses que están envenenando su pueblo. Imagínense hasta qué llegó. Y realmente millones de personas chinas deberían abandonar sus pueblos, sus lugares alrededor de la costa, a lo largo de la costa y las islas. Además, decretó una ley de muerte de cualquier chino que tiene contacto comercial con un extranjero, la pena de muerte. Así de fácil. Bueno, para hacerles una larga historia corta, todo eso no ayudó. Siguieron contrabando el opio y siguió el problema en China. Hasta que un día, unos contrabandistas ingleses llegaron a las costas de China para entregar el opio. La armada china hundió el barco inglés y capturó los navegantes. Y eso era el pretexto de la primera guerra de opio, que duró de 1839 a 1842. Durante esta guerra, los ingleses se aprovecharon de la situación para abrir China al comercio que ellos querían. Y no había otra sino con guerra. Entonces declararon guerra a China. Ya mencionamos que la armada china estaba muy débil, no tenía la capacidad bélica y todo lo demás. Invadieron China. Destruyeron, aquí vemos, era uno de los palacios más bonitos al sur de la China, donde está hoy día Guangzhou. Destruyeron el palacio del emperador. Aquí vemos una caricatura de esta época de un periódico europeo. ¿Y qué vemos aquí? Vemos China abajo como una pizza, como un pan. ¿Ustedes ven abajo? Dice China. Y están repartiendo el pastel, que es China. ¿Quién está repartiendo? Todos con cuchillos muy afilados. La reina Victoria de Inglaterra, el zar de la Imperia de Alemania, el Bismarck, el emperador de Alemania, el zar de Rusia, ¿verdad? Ustedes ven aquí el japonés, el emperador japonés, y la coqueta Francia. Y aquí atrás está el chino gritando, pero no tenía ninguna fuerza y ninguna posibilidad en esta guerra, y prácticamente la perdieron. En Nanjing, que es una ciudad cerca del sur, había una comisión, ahí firmaron el Tratado de Paz. Aquí vemos una
foto, digamos un dibujo de eso. Aquí vemos toda la gente que participaba en este tratado de paz, que eran los europeos por un lado y los pobres chinos por otro lado. Antes de firmar el tratado de paz, los europeos pusieron cañones alrededor del palacio en la ciudad prohibida en Beijing, el palacio del emperador, y él era un prisionero en su palacio. No pudo ni entrar ni salir y lo obligaron a firmar este tratado de paz. Bueno, les cuento que si eso no fue suficiente, unos años después, y nada más me faltaba decir lo siguiente. El tratado de Nanjing era un tratado muy, muy humillante. Obligaron a China a pagar todo el costo de la guerra, de todas las que participaron. Les obligaron a entregar el puerto de Hong Kong como un puerto de comercio libre, donde ahora sí los ingleses podían entrar y hacer negocio con chinos, no como antes. Y otros 5 puertos también. En fin, unas condiciones humillantes y horribles. Y los chinos no tenían otra que firmar esos tratados de Nanjing. Vamos a la Segunda Guerra de Opio, que era en 1939 a 42. Perdón, después, me equivoqué, eran unos años después. 1856, 1860, donde perdieron los chinos con más humillación. Tenían que abrir todas las costas de la China con muchos puertos, etcétera, y tenían muchas condiciones muy humillantes. Y en esta vez entraron también los rusos, los franceses, los japoneses, en fin, todos, no solamente los ingleses. Los chinos llaman a esta época de 100 años después de estas guerras, los 100 años de humillación. ¿Y el por qué es tan humillante? Les voy a contar. Miren lo que han hecho las potencias occidentales a China. Voy a hacer un cuadro un poco más pequeño para que puedan ver mi mouse, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con Estados Unidos. Nada más les cuento que barcos de guerra de Estados Unidos navegaron el río Yangtze hasta 1953, hasta recién, 100 años después de la Guerra de Opio. Pero eso era lo menos. Inglaterra obligó a China a abrir, ustedes pueden ver aquí la bandera de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, muchos puertos en la costa, como Hong Kong, que es este, y otros, deberían abrirse al comercio internacional, ya sin ningún privilegio, sin ningún impuesto de la exportación, etc. Además, si esa no fue suficiente, aquí vemos un país, ven mi mouse, es un país que se llama Myanmar o Burma anteriormente. ¿Ok? Todo eso era China. Entonces, Inglaterra anexó o le quitó a China toda esta parte que era de China y ya era bajo la tutela de Inglaterra. Y si eso no fue suficiente, vemos aquí un pedazo muy grande de tierra que se llama Tíbet, ¿verdad? Ese Tíbet era parte de China también y lo arrebataba Inglaterra. Ahora, nada más para darles una idea del tamaño de esos robos de superficie de China, comparan por favor estas dos superficies con un país gigante, enorme, que se llama India. Aquí está la India, ¿verdad?
¿Qué me pueden decir de la superficie que le quitaron a China comparando con India? Les voy a decir yo. La superficie, ¿sí me oyen? Sí. Sí. La superficie de tierra que quitó Inglaterra a China era más grande que la propia India. Para que se den una idea de qué superficie tan grande. Bueno, vamos a seguir porque no es suficiente. La Rusia zarista le quitó a China todo este pedazo que está aquí, que también es enorme de superficie, y otro pedazo que vemos aquí al oeste, un pedazo enorme, donde hoy día aquí abajo está el puerto pacífico de Vladivostok. Es un puerto muy importante de Rusia de salida al Pacífico, Vladivostok. Bueno, este puerto y toda esta península, media península, todo eso, China abarató, lo quitó a la China, perdón, Rusia, le quitó a la China después de la guerra de opio. Bueno. Regresamos, porque no es el fin de la triste historia. Vamos a ver qué hizo Francia. Pues Francia también le quitó un pedazote de tierra al sur. Ustedes pueden ver toda esta parte que está aquí. ¿Se dan cuenta, no? Esta parte hoy día son 3 países grandes. 1, Tailandia. 2, Laos. Y segundo, Camboya. Entonces, nada más, la superficie de 3 países, Tailandia, Laos y Camboya, fue abaratado por Francia. ¿Ok? Eso fue Francia. Pero aquí no terminamos. Hay otro país que se benefició de una increíblemente grande superficie de China, que es Manchuria. Y toda esta parte que ven acá con la bandera de Japón, fíjense qué pedazo grande de tierra. Son las 2 Coreas, toda la península coreana y toda Manchuria. Ahora, si comparamos la superficie con India otra vez, nada más para tener un poder comparar, esta superficie que le abarató Japón era más grande que la India también. Además de eso, le quitó la isla de Formosa, que es Taiwán hoy día. Bueno. Entonces, ustedes ven, les descubrí la gran fiesta que hicieron los colonialistas y los que ganaron la guerra. Prácticamente le quitaron la mitad de la superficie de China y le pusieron en unas condiciones humillantes, firmando los tratados de paz. Y los chinos llaman esta época, desde la terminación de la Segunda Guerra de Opio hasta la fecha, los 100, o hasta 1953, hasta los 100 años de humillación. Aquí tenemos, vamos a hacerlo más grande, algunas fotos también de qué crueldad trataron los japoneses a los chinos cuando entraron a Beijing, a Pekín y cuando entraron a Shanghai. Era una matanza realmente que no se puede descubrir. Aquí vemos los japoneses entraron en Beijing, en Pekín, la capital. Aquí vemos los japoneses entraron en Shanghai y sabemos que mataron más de 200,000 chinos y han hecho barbaridad y media. No tenemos tiempo de hablar de eso ahora. Y así, hasta aquí hablamos de la guerra. El último capítulo o el último punto que quiero tocar hoy en día antes de terminar es un hecho geográfico que muy poca gente conoce y espero que después de 15 minutos va a ser mucho más claro y ustedes van a entender algo que poca gente conoce.
Les cuento, China es una potencia naval. ¿Por qué naval? Porque el acceso es por el Océano Pacífico, por el mar de China y por el Océano Pacífico. Por tierra también tiene acceso a través de Asia Central, puede llegar a Europa, como hacían en la ruta de la seda. Pero son caravanas que pasaron 3, 4, 5 meses caminando. El acceso natural de China es el Océano Pacífico, ¿verdad? Es una potencia naval. Pero la tragedia de China es que es una potencia naval que no controla sus rutas marítimas. Vuelvo a repetir esto porque es importante. China es una potencia naval que no controla sus rutas marítimas. ¿Y a qué me refiero? En este mapa, lo voy a hacer más pequeño para poder usar el mouse. ¿Ok? Mira, en este mapa vemos acá un estrecho muy famoso que se llama el Estrecho de Malaca. ¿Ok? Pues este Estrecho de Malaca, para hacerle una larga historia corta, 90% de todo lo que China importa, por un lado, y por todo lo que China exporta, 90% de este volumen tan grande, son 5 trillones de dólares al año, pasan por este pequeño estrecho que vemos acá entre Malasia, y Indonesia. ¿Ok? En la próxima diapositiva lo van a entender mejor. China no tiene recursos energéticos suficientes y está dependiendo del petróleo del Medio Oriente, que viene del Golfo Pérsico, por un lado, y del Mar Rojo, por acá. Entonces, de toda esta área llega el petróleo a China. Estas rutas marítimas que vemos acá tienen que pasar forzosamente, ¿por dónde? Por el mismo Estrecho de Malaca que vimos hace un momento, y de aquí van hacia el norte, hacia el mar de China, y llegan a Guangzhou, a Shanghai y a Dalmai, que es los puertos principales de China. Pero forzosamente no hay otra. Tiene que pasar por el esfuerzo de Malaca. Bueno. Todo lo que China trae hoy día de África y de la India es la otra ruta que vemos aquí abajo. Esta ruta, y saben ustedes, entre paréntesis, China era el fabricante del mundo durante los últimos 20, 30 años. Fabricaban todo lo que vemos, desde pantalones hasta aviones, computadoras, teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Entonces, todo este volumen, toda esta exportación china, la mayoría pasaba por el Estrecho de Malaca. Y aquí llegó por Canal de Suez a Europa, etcétera, etcétera, y a Estados Unidos. Bueno, China tiene que importar de África, está importando hierro y otros minerales y materiales que necesita ella para su crecimiento tan fuerte. Esta ruta, desde África, de igual manera, forzosamente tiene que pasar por el Estrecho de Malaca y de ahí subir al mar de China y llegar a puertos chinos. Creo que está claro. Si hay una pregunta, es importante que me pregunten ahora sobre este punto. Bueno, si no, podemos seguir. Entonces, ¿quién está controlando el Estrecho de Malaca? La Séptima Armada de Estados Unidos y todos sus aliados. Quiere decir, en caso de conflicto o en caso que a Estados Unidos le da la gana, ellos pueden en un minuto
cerrar este pequeño estrecho de Malaca, muy fácil, todo el ancho es muy pequeño, y no dejar a barcos chinos pasar por este estrecho. Con este simple hecho, están asfixiando, la palabra es asfixiar, asfixiando a China económicamente y políticamente y militarmente y todo lo que ustedes quieren. Porque China, 90% de su volumen tan grande de importaciones y exportaciones, como hemos mencionado, pasa por este estrecho. Y esa es una situación insoportable para China. Pero lamentablemente esa es la situación. Y sobre todo, acordándose de los 100 años de humillación que hablamos hace un rato, a propósito les digo que la economía china, antes de las guerras de opio, era la economía más grande del mundo, como es ahora. Terminando las guerras de opio, la economía china quedó en la mitad. Quiere decir, se destrozó el país completamente y la economía quedó en la mitad. Bueno, volvemos al asunto de ahora. Entonces, ustedes me podrían decir que hay otras rutas marítimas que China podría utilizar para entrar y salir del mar de China. Entonces, es verdad, y les quiero mostrar estas rutas, pero no es verdad. Con este mapa, ustedes lo van a ver. Primero quiero hacerles conocer. No se ve el mapa. ¿Cómo? No se ve el mapa. Ah, ¿no se ve el mapa? Sí se ve, sí se ve. Debe ser su Se ve el conexión. mapa. A ver, es Sí se importante. ve. Ahora Ah, sí, se ve perfecto. se ve el mapa, ahora es importante. Sí, perfecto, se ve perfecto. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer pequeño otra vez, perdón, porque tengo que usar el mouse. Bueno, aquí vemos a China, ¿verdad? Aquí está el mar de China y hay un fenómeno que es insoportable para los chinos. Y el fenómeno es que observamos, fíjense dónde está mi mouse. Hay una cadena de islas, que es esta, al norte de Japón. Aquí está la isla de Japón. Aquí estamos bajando y vemos otra cadena de islas que llega hasta Taiwán. Y desde Taiwán, otra cadena de islas, bueno, la misma cadena que sigue hacia el sur. Aquí vemos, y termina acá en Borneo. Pero vemos que China está rodeada de una cadena de islas controladas por Estados Unidos y sus aliados, que puede cerrar la navegación hacia el Océano Pacífico o Índico a través de todas estas islas. Y esto, de punto de vista estratégico de China, es un desastre. Imagínense, México tiene una cadena de islas en todos sus puertos en el Atlántico y Pacífico que no puede salir hacia el mar. Y esa es la situación de China. Ahora, si eso no fue suficiente, hay una segunda cadena de islas bloqueando a China desde las rutas marítimas de ella. Es la misma cadena que hablamos anteriormente, llega a Japón. Aquí está bajando al sur, pero está más hacia mar adentro, más hacia el Océano Pacífico. Está bajando toda esta parte, son islas pequeñas que no vemos, pero son islas. Llega hasta la isla de Abu-Jima. ¿Se acuerdan la isla de Abu-Jima? Que de la Segunda Guerra Mundial, que los estadounidenses capturaron desde los japoneses. Bueno, ese es dominio de Estados Unidos. Aquí estamos bajando con la misma cadena de islas y llegamos a una isla que se llama Guam. ¿Qué es Guam? Guam es en territorio americano.
para que no sabían. Y así baja las islas hasta la isla de Palau y hasta Indonesia. Para resumir, para pocas palabras, China está rodeada con 2 cadenas de islas controladas por Estados Unidos y sus aliados. Una situación insoportable, porque de cualquier manera pueden asfixiar a este gran gigante y bloquear todos sus suministros de energía o la salida de productos de exportación que está abasteciendo a todo el mundo. Espero que esté claro este punto, es importante. Ahora, eso no, si no es suficiente, ustedes me pueden decir, y es verdad, que hay pequeños estrechos, muy pequeños, entre todas estas islas que hablamos, donde podría China mandar navíos. Entonces les dije que sí y no. Y la respuesta es más no que sí. ¿Por qué? Aquí les voy a indicar un mapa de más gran escala de algunos estrechos que podría China usar. Aquí vemos el estrecho de Malaca, cual hablamos ante un rato. Hay 3 estrechos al sur. Uno es el Sundra, otro es el Karimata y otro es el Lombok. Bueno, entonces son estrechos, primero, mucho más estrechos y pequeños y no tan profundos como el estrecho de Malaca, pero más que eso. Esos estrechos están dominados por países como Indonesia, Malasia y otra vez Indonesia, que son aliados de Estados Unidos. Entonces, por aquí no puede pasar China. Más aún, hay unos estrechos al norte, le voy a hacer ahora eso grande. Aquí hay el Mikayo, que está cerca de Japón, el Luzón, que está cerca de Taiwán, y el Mindoro, que está cerca de las Filipinas. Entonces, aparentemente, podrían pasar por esos estrechos, pero no. Esos estrechos también están controlados por los Estados Unidos y sus aliados. En otras palabras, es una situación insoportable donde el estrecho de Malaca, por un lado, y los demás estrechos no están bloqueados, pero podrían bloquearse por Estados Unidos y sus aliados. Bien, yo creo que para la primera parte podemos terminar acá porque ya pasamos 1 hora también. Y vemos la situación imposible que se encuentra China hoy en día y que la próxima vamos a hablar de qué hace China para contrarrestar esta situación imposible. Voy a dejar de partir y vamos a abrir la sesión para comentarios o para preguntas. ¿Alguien gusta preguntar? ¿Alguna duda? A ver, yo tengo una pregunta. Cuando explicaste que por India hay otra forma que se podría llegar, no alcancé a entender muy bien por qué no se puede. No, por India no puede llegar. India ya es muy al sur. Cuando hablé de India, comparé la superficie de la India de la superficie que quitaron a la China, para que vean qué enormes extensiones de tierra le quitaron a mitad del país después de las 2 guerras. Ya, y aún así sigue siendo el 4º lugar de tamaño en el mundo, con todo Así lo que... Así es. Aún así, imagínense lo que era antes. Ahora, la invasión de Japón, por ejemplo, terminó, eso se me olvidó decir, terminó en 1945, cuando se acabó la Guerra Mundial. Japón perdió la Guerra Mundial y salió de China. Pero, por ejemplo, Burma, lo que es Myanmar, ya es un país aparte, se quitó de China. Entonces, gran parte se quedó fuera de China.
pero aún así es el país, el cuarto país más grande. Hay una pregunta de Raquel. Cuando estuve en Borneo, Malasia, y tuve que pasar por Brunei, no me dejaron pasar porque no tiene relaciones diplomáticas con México. Por si alguien piensa ir a Brunei, no hay manera de conseguir la visa. Y otra pregunta es, muchos judíos tuvieron que refugiarse en Manchuria y Shanghái. Y si tiene relaciones China y Myanmar. Bueno, excelentes preguntas. Empezamos con la segunda. Les voy a mostrar el mapa para que vean. Toda esta parte que se llama Manchuria, ustedes pueden ver acá. Todo eso es Manchuria. En esta parte había comunidades judías. Inclusive comunidades judías. Ustedes no lo ven porque no comparto. No se ve en la pantalla, no se ve. ¿Se acuerdan o le comparto otra vez? A ver. No, ya no puedo compartir. Bueno, nos acordamos. No Está importa. bien. Entonces, en Manchuria había comunidades judíos, y tengo un capítulo de los judíos en China, ahí estoy hablando de eso. Había comunidades judías de hace miles de años, inclusive tienen genes mongoles, porque se asimilaron mucho con la población local. Entonces sí, hay muchos judíos con rasgos mongoles que llegaron de Manchuria. Pero toda esta parte que era Manchuria, que Japón conquistó, de 1945, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, Japón se retiró. Ahora, la segunda pregunta era sobre Brunei o sobre Borneo. Sobre Borneo, pero dice Borneo, Malasia. sí. Claro. Bueno, Borneo es parte de Indonesia. Ustedes saben que Indonesia es el país musulmán más grande del mundo. 200 millones de habitantes musulmanes en Indonesia. Entonces, sí hay un problema de entrar a este país, problemas de visa, etcétera, por ser musulmán. Es un país muy restringido. Y por eso puede ser que no te permitieron entrar. Pero ¿Tiene relaciones China y Myanmar? Y si pueden mandar sus productos por tierra. Y en Myanmar hubo una comunidad judía, nosotros la visitamos, ya nada más existe el templo hermoso. Sí. Bueno, en toda Asia, en Myanmar también hubo una comunidad, porque Myanmar era Burma antes, y era bajo el protectorado de Inglaterra. Entonces muchos judíos llegaron allá a refugiarse. Sí, había judíos, no muchos, pero había judíos allá. Y yo tengo unas fotos, un día podemos hablar de las comunidades judíos, tengo unas fotos de esta sinagoga que ustedes visitaron. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O podemos dar por terminada la plática de esta semana? Les recuerdo que la semana que entra continuamos y con esta plática tan interesante, Rubén, de verdad, nos diste una introducción de China, el saber dónde está situada, los conflictos que ha tenido a nivel y a historia, toda su vida y cómo ha sido codiciada por su territorio y por todas las potencias mundiales, y podemos pues avistar el por qué tantas amenazas de Estados Unidos hacia el comercio y del mundo por China. De verdad te damos las gracias a nombre del Comité de Arte y Cultura y quisiera darle la palabra a nuestra presidenta Vicky Michan. Gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, de antemano, reiteramos la invitación para estar dentro de 8 días a la misma hora, mismo canal, con Rubén, y quizás dentro de 8 días a lo mejor y si nos metes una poquita plática de lo que quieren saber de los judíos en estas partes del mundo, también va a estar muy interesante. Muchísimas gracias, Rubén, no lo existe, es una plática súper agradable, muy entretenida, muy linda. Nos queda claro que eres una persona que sabes muy bien de lo que se está hablando. Te felicitamos y agradecerte en nombre de Arte y Cultura, de Monte Sinai, todas las atenciones que tienes con nosotros y seguiremos en contacto, seguiremos con más pláticas contigo. Muchísimas gracias a toda la gente que participó con nosotros y los esperamos dentro de 8 días, primero Dios.
Muchísimas Rubén, gracias. te están felicitando muchísimo en el chat de que están una plática muy amena e interesante. Pues les agradezco mucho por asistir y espero verles la próxima semana, porque va a ser más interesante que hoy. Muchas Claro que gracias. sí. Nos quedamos Rubén, Aurora y yo. Rosy de Monte Sinai, muchísimas gracias por tu participación y por el Zoom que nos abres y nos apoyas y nos ayudas todos los días. Gracias, Rosy de Monte Sinai. Con mucho gusto. Gracias, preciosa clase. Gracias. Gracias, Silvia.